Un luchador que estuvo presente en 3 tragedias diferentes que marcaron a la lucha libre nacional. Otro luchador que tiene hijos y que no se sabe realmente cuáles son los legales. Y un luchador que se fue a la arena celestial, pero que las causas de eso no quedaron completamente claras. Esto es el lado oscuro de la lucha libre, episodio número 1 de este podcast. Hola amigos, sean bienvenidos a este primer experimento, si así lo quieren llamar, de este podcast de BTM Wrestling, donde hablaremos del lado oscuro de la lucha libre. Ya teníamos por ahí una sección que estaba teniendo éxito, pero quise hacerlo de una manera más orgánica, de una manera más, digamos, más personal, ¿no? Donde podamos platicar ustedes a través de los comentarios y yo a través de este podcast sobre este lado oscuro de la lucha libre. Y es que vamos a comenzar con un tema un tanto escabroso. Y hablaremos de un luchador que quizá muchos luchadores hayan sido de cierta manera inspirados por este luchador. Un luchador aéreo que prácticamente su carrera la hizo a principios de los años 90. Fue, digamos, un luchador que llegó a las estelares demasiado joven y que pues fue un luchador referente de la lucha libre aérea. Estamos hablando de Oro. Quizá muchos de esta generación, digamos aficionados tan jóvenes, adolescentes, niños, algunos adultos no tan grandes, pues no hayan escuchado tanto de este luchador. Pero la realidad es de que este luchador pues era un luchador muy importante de la época. Honestamente a mí me tocó verlo muy poco tiempo porque era niño en los 90, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre lo estaba impulsando demasiado a este luchador. Luchaba contra luchadores como el Satánico, estaba con luchadores como Super Porky, vaya, un luchador que era joven y que lamentablemente se fue en el año de 1993, específicamente el 26 de octubre en una función en la Arena Coliseo. Creo que está de más contar esta historia, pero después de esa función, o medianamente en esa función, tiene un encontronazo con Caos, el luchador Caos, este personaje que, bueno, de cierta manera han interpretado varios luchadores, entre ellos me parece ser que Antonio Peña incluso interpretó este personaje. Y pues resulta que con este personaje es donde viene pues esta situación un tanto caótica, un tanto extraña, porque posteriormente a un golpe que le da Caos en el pecho, cae de mala manera Oro. No se ve nada raro. De hecho voy a poner aquí algunas imágenes. No se ve absolutamente nada raro, pero lamentablemente parece ser que tiene un golpe certero en la parte del cuello, de la nuca, lo cual al poco tiempo hace que Oro pues se desvanezca. Lleguen las asistencias. Super Porky está preocupado. Los luchadores siguen con esa contienda. Se lleva en camilla a vestidores y posteriormente pues se anuncia que Oro fallece, ¿no? Recuerdo esa noticia fue muy impactante en la lucha libre mexicana. Salió en las noticias de aquel entonces, del año de 1993. Fue muy impactante. Yo les tengo que admitir que en aquella época yo era muy fan de este luchador. Yo creo que este luchador fue el que me introdujo a este bonito deporte. Y fue muy impactante porque, les digo, este luchador iba para ser una gran estrella.
ya era estrella, porque ya lo era. Había hecho su etapa con los metálicos, con su hermano plata, y por ahí bronce. Y había un cuarto metálico, que no recuerdo su nombre, pero iba para ser un luchador de época, pionero en este estilo, y fallece de esta situación, ¿no? Por ahí hay cosas turbias en esta parte que sucede con Oro. La causa del fallecimiento de Oro de manera oficial se establece como un aneurisma cerebral, que todos sabemos que un aneurisma, al parecer, ¿no? Obviamente sin hablar de términos médicos, se te hace como una bolsita de sangre en alguna de las arterias, y esa bolsita de sangre pues en muchas ocasiones explota, y muchas veces no es detectable, porque a veces presenta síntomas y a veces no. Entonces de esta manera fallece Oro, un impacto muy importante dentro de la lucha libre mexicana, marcó a los aficionados de aquel entonces. Pero aunque este es el dictamen médico, la causa del fallecimiento de Oro, la realidad es de que existen muchas teorías a lo largo de la historia de qué fue lo que pasó. Una de esas la dijo el luchador Justiciero, que bueno, fue un luchador muy reconocido, que también estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En alguna ocasión lo entrevistó, pues digamos, de parte de estas documentales que se hacían ahí en Clio, en Televisa, de hazaña El Deporte Vive, si no tengo mala memoria. Se le entrevistó a Justiciero, y Justiciero mencionaba que Oro tenía problemas de salud, que Oro ya pensaba en retirarse, y que Oro también estaba escupiendo sangre. Que esto se lo había comentado a Justiciero el propio Oro, y que el propio Justiciero le dijo pues que se retirara, ¿no? Que estaba arriesgando mucho su físico. Y también hay que decir que varios luchadores de aquel entonces del Consejo Mundial de Lucha Libre también aparentemente le aconsejaron que su estilo de lucha no fuera tan gallardo, tan fuerte, tan espectacular, porque hay que decirlo, Oro en múltiples ocasiones, aunque hay pocos videos de Oro en varias funciones, Oro se aventaba mortales, se aventaba planchas. Y si ustedes recuerdan, tanto en la Arena Coliseo, sobre todo, no hay una valla de seguridad, ni en la Arena México antes existía esta valla de seguridad con la primera fila, y Oro a veces impactaba en las primeras filas, en las butacas, y esto lógicamente sabemos que ha traído varios accidentes a lo largo de la historia. Podemos considerar uno de estos accidentes, aquel accidente que tuvo el Pirata Morgan en una función de lucha libre, donde se pega en una butaca y pierde el globo ocular. Entonces, esa es una de las teorías. Otra de las teorías que existen al respecto con Oro es que Oro ya presentía que algo malo iba a pasar, independientemente de esta versión, ya que ese mismo día de la lucha, Oro, que era oriundo de Guadalajara, invitó a su padre, que también era ex luchador, a su madre y en sí a su familia, ¿no?, a verlo luchar. Al parecer Oro nunca había hecho esto, nunca invitaba a su familia a que lo vieran luchar. Es cierto que tenía poco tiempo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre como estrella, pero la realidad es de que esto le pareció raro a muchos, porque hasta le pagó los boletos. De hecho, recientemente Jesús Zúñiga platicó esta historia con Latin Lover, en donde menciona que de su propio dinero pues le pagó los boletos, ¿no?, a su familia, y fue cuando le pasó este accidente. De hecho, en una entrevista posterior, en el deceso de Oro, ya en esta cuestión de fúnebre, ustedes saben, sepelio, entierro, todo este tipo de cosas,
su padre, que también era ex luchador, mencionaba que le sorprendía esto que le pasó a Oro, porque pues estaba muy bien preparado, lo había entrenado muy bien a él y a su hermano, y que no era un luchador que fuera improvisado, era un luchador muy bien preparado, y eso se me quedó mucho en la cabeza. De hecho, yo realicé una investigación, por así decirlo, en su momento, hace como unos 8 años, en un video que lamentablemente ya no existe porque me lo bajaron, pero la realidad es de que esta versión de que ya presentía algo, pues es algo que podemos dejarlo en el terreno de lo extra normal, ¿no? En el terreno de pues sí, de las sensaciones, ¿no? Se sabe, ¿no? Que ha existido a lo largo de la historia, no solamente con deportistas, que hay personas que presienten su propio deceso. Obviamente es difícil poder comprobar algo así, entramos en el terreno de la especulación, pero está más que claro que este tipo de situaciones pues llaman mucho la atención respecto a este luchador, ¿no? Y hay una teoría que quizá es la teoría más fuerte, la teoría más complicada, la teoría más acusatoria, y es que esta teoría mencionaba que Caos premeditadamente le había causado un daño a Oro porque tenían problemas. En este golpe que le da a Oro, que es con la palma abierta, muchos dicen que tenía algo en la mano, y al golpear a Oro en el pecho, porque lo golpea literalmente en el pecho, es que Oro tiene como alguna especie de, no sé, alguna reacción, alguna cuestión de salud que fue afectada a través de ese golpe, y que lamentablemente Oro por esto es que fallece. Hay una parte que no se puede poner, que quizá no la pueda poner por cuestiones de copyright, quizá ponga alguna imagen en donde Caos de manera extraña se va a los vestidores. Pocas veces se ha hablado de esta situación, porque muchos hablan de que le dio un golpe, que tenía algo en la mano, pero hay una situación donde se va a los vestidores Caos de manera extraña, porque pocos luchadores se iban, a menos que tuvieran algún problema con su equipo, y cuando regresa sin una venda que tiene en el brazo. Si tengo posibilidad de ponerles aquí el ejemplo, lo voy a poner para que se den cuenta qué fue lo que sucedió. Y aparentemente esto se lo da, esta venda o esto que tenía en la muñeca, en el brazo, se la da a un aficionado. No se sabe quién es, no se ve, no sabemos por qué le dio, aparentemente fue esto, y se especuló mucho sobre esta situación. Años después salió una entrevista con ese Caos, con esta versión de Caos, y él claramente, pues sí, no habla mucho sobre el tema, pero pues sí, claramente se sentía señalado, ¿no? Respecto a esta situación. Obviamente el personaje de Caos es un personaje que por el personaje se hablaban de varios mitos, tipo que hacía ritos, que hacía pues digamos algunas cuestiones de magia, de hechicería, que incluso Antonio Peña, que tuvo ese personaje, si no mal recuerdo, o quien lo haya traído, también hacía este tipo de cosas. Y es algo que siempre se ha relacionado a este tipo de personajes, no solamente al de Caos, también incluso hasta al del Spectro Junior y versiones posteriores se asociaba a eso. Obviamente también hay que entender que este tipo de cosas estaban en otra época, en los años 90, donde la lucha libre pues era mucho más diferente a lo que hoy en día conocemos, se tomaba más en serio, no se notaba tanto la diferencia entre ficción y realidad. La gente tal cual veía a un personaje como Caos y le daba miedo. Esa es la realidad. Pero pues, hay que contemplar que debajo de este personaje pues había una persona, ¿no?
La causa oficial, vuelvo a repetir, fue un aneurisma cerebral. Sin embargo, durante mucho tiempo también se manejó que fue una cuestión pulmonar. De hecho, una cuestión netamente pulmonar. Y que bueno, por ahí hubo esa situación que incluso muchos mencionan que Oro se estaba ahogando en el momento de su deceso. Lo que llama un poco la atención es que con el paso del tiempo pocas personas llegaron a hablar del tema. Plata habló muy poco sobre su hermano, casi no tocaba el tema. Habló un poquito de esa parte de que se está ahogando. Lamentablemente Plata falleció hace algunos años, pero por ejemplo luchadores como Porky que estuvieron ahí no hablaron. Luchadores que estuvieron en el Consejo Mundial en esa etapa tampoco hablaron en su momento, y hubo mucho hermetismo respecto al fallecimiento de Oro. No se sabe si porque el Consejo Mundial de Lucha Libre así lo estableció, incluso la propia Televisa. También hay que darnos cuenta que era una época diferente en nuestro país, que cuando pasaba algo así, pues cimbraba, ¿no? Toda la televisión y todo el deporte y todo México, ¿no? Hoy en día, pues con lo que tenemos, quizá sigue siendo igual de impactante. Hemos visto bastantes decesos en el ring. Cada vez han sido menos, afortunadamente, pero lógicamente fue un impacto brutal en la lucha libre mexicana. Estas son las teorías. Esto es lo que se decía. La versión oficial, vuelvo a repetir, fue aneurisma cerebral, pero estas teorías son las que siguen existiendo alrededor de este luchador, que la verdad yo no temo en decirlo, que cuando era niño era fan de este luchador. Yo ingresé a este mundillo de la lucha libre por él. Obviamente no ser luchador porque pues no tendría esas cualidades, pero está más que claro que Oro fue un innovador, un creador, un pionero. Y para mí, señores, para mí yo creo que sería una leyenda. Sería una leyenda, pero lamentablemente se nos fue Oro, y sin duda la causa de su fallecimiento y el hermetismo después del fallecimiento y todas las teorías que surgieron después, pues vaya que sí es objeto de poder hablarlo como una cuestión extraña relacionada a leyendas, mitos y ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de tragedias tenemos que hablar de varios luchadores. Creo que estas tres tragedias diferentes, con diferentes repercusiones, con diferentes, digamos, causas de por qué sucedieron, protagonistas completamente diferentes, épocas diferentes, son quizá de las más recordadas. Primero hablaremos de lo de Pentagón, que en el año de 1996, el Pentagón original, aquel que fue el Espanto Junior, aquel que fue el Santo Negro, parte de la familia Andrade, que es tío de Andrade, del ídolo, sufrió un accidente en Aguascalientes en 1996, el 6 de marzo, y lamentablemente cayó de mala manera después de que Elia Parr lo lanzara por los aires. Cae, prácticamente se pega en las cervicales, aparentemente, dicho por este luchador, pierde la vida unos minutos en esos momentos. Lo tratan de mover Elia Park, y bueno, las consecuencias fue primero que quedó cuadrapléjico. Se recuperó afortunadamente, pero lamentablemente pues perdió la visión, ¿no? Gran parte de la visión. Este fue un suceso muy complicado, pero en esa lucha estaba Conan estaba en esa lucha participando como parte de los rudos, si no tengo mal recuerdo. También estaba Octagón en aquel entonces. Obviamente se entiende que si estaba Pentagón, pues también está Octagón. Pero lo más llamativo es que estaba Conan. Y ustedes dirían, pues ok, está bien, ¿no? Está bien que un luchador pues participe en una lucha. Quizá no sabía que iba a pasar esto,
pero le tocó participar y trató de ayudar y bueno, sucedió lo que sucedió. Pero ¿qué pensarían si les digo que Conan posteriormente estuvo en otra tragedia? Y esta tragedia fue la de Abismo Negro, que si ustedes recuerdan, Abismo Negro por ahí del 2009, exactamente en el año de 2009, pues tuvo, pues lamentablemente, una situación ajena a la lucha libre que provocó su deceso. Fue el 22 de marzo del 2009, cuando después de una función en el norte del país, vienen de regreso varios elementos de la AAA. Aparentemente Abismo venía en un camión aparte, tiene alguna especie de ataque de ansiedad, se baja del camión, se pierde, digamos, en un terreno desconocido, fangoso, y pues lamentablemente pues pierde la vida, ¿no? Creo que esta historia ya la conocemos, no adentraremos demasiado en las causas, en qué provocó lo que acabó provocando. Creo que simplemente por respeto nada más lo vamos a hablar así. Pero lo interesante de todo esto es de que Conan, platicándolo él mismo, fue una de las últimas personas que vio a Abismo Negro. Él fue, si no es posible, la última persona que lo vio. Dicho por Conan, ahí están los testimonios de Conan, donde el mismo Conan menciona que él tenía habitación de hotel junto a él. O sea, tenía la misma habitación que él, compartía habitación, y que vio que él se iba con unas personas y que él le dijo que no se fuera con esas personas, pero que Abismo se fue, ¿no? Esta es la versión que tiene Conan sobre Abismo. Obviamente hay más versiones, ya conocen esa versión de Rudo Rivera, obviamente la versión de la familia, que yo creo que es la más fidedigna, ¿no? Pero es interesante que en esta tragedia una de las últimas personas que lo viera fuera también Conan, que estuviera ahí presente antes de la tragedia, ¿no? Y posteriormente a eso viene otra tragedia que yo creo que es la más conocida, quizá la más impactante, porque la vimos todos, que también fue en marzo, pero del año 2015 en Tijuana, en una lucha donde estaba Rey Misterio, y es el deceso del hijo del perro aguayo. Sabemos cómo pasó, no vamos a adentrar en detalles, sabemos qué fue lo que sucedió, pero quizá pocos recuerdan que en esa situación Conan también estaba ahí. Conan trata de reanimar al perrito y no se logra. Conan, en 3 situaciones diferentes, estuvo presente. Y lo más llamativo, si lo quieren ver así, porque vamos a decirlo así, es que estas 3 tragedias sucedieron en diferentes años, pero en el mismo mes, y donde el mismo luchador Conan estuvo presente. Yo sé que muchos podrían decir, es una casualidad, es una causalidad, pero vaya que es demasiado sorprendente, porque si tiras una moneda 3 veces, es probable que caiga las 3 veces. Pero si tiras esa misma moneda 3 veces y que caiga en el mismo lugar, en el mismo punto las 3 veces que lo tiraste, es imposible. Que caiga 3 veces las mismas veces águila es posible, pero que caiga en el mismo lugar es imposible. Lo de Conan es algo que podríamos llamar extranormal. No sé cómo se le pueda llamar. Algo sorprendente, algo fuera de serie, y algo que lamentablemente tuvo que pasar Conan, porque también hay que decirlo, esta situación ha de ser muy complicada para Conan. Aunque Conan haya tenido o tenga un papel de una persona ruda, de un personaje frío, de un personaje que no tiene emociones, que se mete con el público, al final no deja de ser persona
y muchos de ellos eran sus compañeros, y en el caso del hijo del perro era su amigo. Situaciones complejas que solamente el destino sabe por qué pasaron así, pero que solamente Conan podría decir qué fue lo que sucedió en cada una de estas tragedias. Creo que la única persona, irónicamente, que podría hablar de este tipo de situaciones, de estas 3 situaciones, es Conan, pero irónicamente nunca ha hablado del por qué estas 3 situaciones le pasaron a él, cómo las vivió y cómo se siente después de que le pasaran 3 situaciones de esta envergadura, tan complicadas, y que marcaron a las familias de los luchadores para siempre. Pero es una situación que vaya, se queda ahí. Por último hablaremos de una situación un poco diferente, pero que también yo creo que vamos a tocarla en esta parte del lado oscuro de la lucha libre, porque en muchas ocasiones vamos a ver pues situaciones complejas de los luchadores, no solamente profesionales sino personales, y muchas veces no será lo ideal que este tipo de situaciones se den, porque creo que los luchadores mantienen su vida privada la mayor parte del tiempo. Pero en los últimos años las redes sociales han abordado demasiado a la lucha libre y a los luchadores, tanto así que se sabe de más la vida de estos luchadores. Pero bueno, a lo que vamos. En el año 2016 particularmente sale el hijo de Octagón, que es el hijo actual de Octagón, que todos lo conocemos, que ya tiene bastante tiempo dentro de la lucha libre con ese personaje. Pero también alrededor de esas épocas habían salido los otros hijos de Octagón, 2 luchadores gemelos que habían salido con la máscara de Octagón y que el propio Octagón los había presentado. En el caso del hijo de Octagón hay mucha controversia porque muchos dicen que no es el verdadero hijo de Octagón, aunque ellos siempre han desestimado esta versión, se ríen, incluso hacen bromas, pero se dice que él no es el verdadero hijo de Octagón y que es el hijo de Marabunta. De hecho, ya se habló, se han comparado incluso hasta fotos del hijo de Marabunta y Octagón, el hijo de Octagón, y si hay un cierto parecido, pero no hay nada que lo haya podido comprobar, ni tampoco algo que haya podido evidenciar que no es el verdadero hijo. Pero lo que queda claro es que los gemelos sí son los verdaderos hijos de Octagón, pero por situaciones personales que tuvieron con su señor padre, pues al parecer los desconoció y ellos se quejaban por algunas situaciones personales, ya saben, estas cuestiones de dinero, de pensiones, ese tipo de cosas, y al final pues desistieron, se desligaron del personaje de Octagón. Pero la realidad es que al parecer uno de estos luchadores, de los hijos de Octagón, de los gemelos, pues lucha y ha luchado en promotoras como IWRG. Y aunque no ha hablado sobre la situación de su padre como tal, sí llama la atención como un legado de Octagón, que ha sido muy controversial en los últimos años por la pelea que ha tenido con AAA, pues tenga hasta este tipo de situaciones personales que envuelvan la cuestión profesional. ¿Será que en algún futuro los hijos de Octagón, los que verdaderamente había reconocido y después desconoció, tomen este personaje y que se sepa algo de si el hijo de Octagón es el verdadero hijo de Octagón o acaso es un prestanombres y él le está pagando algo a Octagón? Sin duda un tema complicado de saber, un tema difícil de conocer, pero que ahí está el mito, ahí está
la leyenda urbana. Y bueno, la realidad es de que es complejo porque es una cuestión hasta personal, pero que ellos mismos, tanto hijo de Octagón, Octagón y los otros hijos de Octagón, pues han revelado. Todos sabemos de esta empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la empresa más importante de México, con más de 90 años de existencia. Pues es una empresa que ha tenido grande talento, que ha tenido, pues digamos, grandes rivalidades, grandes duelos de apuesta, y que a muchos aficionados les gusta, aunque claramente pues también les puede gustar otra empresa. Pero cuando hablamos de historia tenemos que hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre, que a lo largo de todas estas décadas pues ha sacado diversos personajes interesantes, que a su vez han sido la cara, han sido el estandarte, han sido íconos, estrellas que han llevado pues de cierta manera la batuta de esta compañía. Y en los últimos años, en las últimas décadas, hay un luchador que sin duda llama la atención. Muchos pensarían que es Místico, que sin duda pues también es un gran luchador, el último boom de la lucha libre. Pero no nos estamos refiriendo a este luchador. Nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Atlantis, sí. Este luchador que es el ídolo de los niños y para otros Atlantis Maldad. Uno de los luchadores más importantes en la historia de la lucha libre mexicana y también en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, que hay que decirlo, pues existen diversas teorías, diversas versiones, diversas pues situaciones, que algunas son verdad y otras no tanto, sobre la imagen, sobre la figura de Atlantis. Pero eso lo vamos a abordar en otro episodio. Sin embargo, pues hay que decir que la imagen de Atlantis sigue generando misterio, sigue generando cosas extrañas. Y esto es lógico porque entre más rivalidades, duelos de apuesta, conquista de campeonatos y lógicamente los años, pues es complicado no encontrar este tipo de situaciones. Y Atlantis ha pasado por diversas, pues digamos, situaciones, sucesos que han estado poniendo su nombre en tela de juicio. Pero en esta ocasión hablaremos de alguien relacionado a Atlantis. ¿Por qué? Porque este luchador que a continuación vamos a nombrar desapareció de la lucha libre mexicana y no se ha sabido nada de él. Primero que nada hay que ahondar en el contexto. Resulta que Atlantis en los 90 pues era un talento importante, un luchador que venía creciendo y como tal el personaje era exitoso, porque hay que decirlo, Atlantis en los 90 fue cuando se consagró. Pero en aquella época surgió un hermano de Atlantis, un luchador que sin duda estaba muy relacionado a él y que probablemente iba a ser un luchador que iba a replicar este éxito que tenía el ídolo de los niños. Y sí, estamos hablando de su hermano en personaje, Atlántico. Sí, un nombre muy similar al de Atlantis, porque están relacionadas con el misticismo, están relacionadas con esta ciudad perdida. Hay que entender que el nombre de Atlantis viene de esta ciudad, de este lugar mítico, que se decía que era una civilización que habitaba Atlantis, que se encontraba en medio del océano, que tenían una gran tecnología, conocimientos, y que de la nada la ciudad desapareció. Se dice que la ciudad está hundida, digamos, en el fondo del océano, y pues prácticamente siempre se ha pensado que esta ciudad existió, aunque muchos consideran que fue un mito. Claramente el personaje de Atlantis pues hace referencia a esta ciudad y quizá todo lo que ha logrado en esta carrera sea igual de importante que esta ciudad en su momento. Pero aquí viene lo interesante, porque el personaje de Atlántico lógicamente hace referencia a este océano, el océano Atlántico. Y ustedes quizá no lo saben, pero
esta ciudad de Atlantis estaba en el océano Atlántico y esta ciudad desapareció como este luchador. Pero ¿quién era Atlántico? En esencia, Atlántico era un luchador que tenía la indumentaria similar a la de su hermano Atlantis, lógicamente con otra figura en la máscara que hacía como referencia al mar, ¿no? Al océano. Quizá con un poco de imaginación hasta los continentes que se encontraban cerca de este océano. Este luchador rápidamente se hizo pareja de Atlantis. Tuvieron varias luchas épicas, incluso Atlántico ganó algunos campeonatos, también ganó algunos duelos de apuesta y se dice que también le ganó la cabellera a Kung Fu, pero posteriormente, de la nada, después de unos cuantos años, desapareció. Y mucha gente de los 90, sobre todo los adultos, y uno que otro niño que tiene buena memoria, se acordará de este personaje, tendrá razón de este personaje. Pero muchos otros no lo conocieron, porque nacieron después, porque no se acuerdan. Pero este personaje fue tan efímero que mucha gente incluso dudaba si había existido. Pero sí existió. Y sí está registrado e incluso existen algunas imágenes de que este luchador estuvo presente en las filas del consejo, ganando cosas importantes. Pero ¿qué fue lo que sucedió con este luchador? ¿Por qué este luchador desapareció tan abruptamente? Hay algunas teorías que dicen que este luchador ya no sentía pasión por la lucha libre. Hay algunas otras teorías que este luchador se lesionó y que dejó la lucha libre. Y hay algunas otras teorías de que este personaje estaba destinado a desaparecer, porque lo único que tenía como objetivo este luchador era potenciar más a Atlantis, cosa que sucedió. Lo interesante de todo esto es que el nombre de Atlántico está relacionada a esta historia de la ciudad de Atlantis. ¿Y no les parece muy extraño que así como sucedió aparentemente en la mitología o inclusive en la vida real, esto haya sucedido en la lucha libre? ¿Será a lo mejor una maniobra que tuvo el consejo de hacer una historia similar y que el personaje desapareciera? Lo más interesante de todo esto es que cuando han tenido oportunidad de entrevistar a Atlantis, pocas veces se le pregunta sobre este luchador. Por no decir, en ninguna ocasión se le pregunta por este luchador. ¿Por qué tanto escepticismo? ¿Por qué no se le pregunta directamente sobre Atlántico? ¿Qué sucedió con Atlántico? Porque si bien en algún punto los personajes son transitorios, porque los luchadores a lo largo de su carrera pueden tener varios personajes, ¿por qué quien interpretó este personaje no ha salido a decir yo era Atlántico? ¿Y qué pasó con Atlántico? Sin duda, uno de los misterios más interesantes que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre en las últimas décadas, que envuelve a Atlantis y que no ha dejado ninguna pista en los últimos años sobre este luchador. ¿Qué habrá pasado con Atlántico? ¿Por qué desapareció de esta manera? ¿Estaba planeado? ¿Fue algo personal? ¿Fue algo profesional? ¿Por qué si estaba ganando algo importante dentro del consejo se fue de la nada? Tantas preguntas, amigos, y pocas respuestas. Ahora pasaremos a uno de los misterios más recientes de la lucha libre mexicana. Y este misterio tiene que ver con uno de los luchadores más importantes, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Y estamos hablando de la leyenda viviente, porque aunque muchos dudan que sea una leyenda, yo creo que sí lo es. Rey Mysterio Jr. Hay que recordar que Rey Mysterio, como lo conocen globalmente en todos los países, pues no es el primer Rey Mysterio. El primer Rey Mysterio fue su tío, Rey Mysterio Señor. Pero le dio esta máscara después de tener otros personajes como Colibrí. Hay que recordar que Rey Mysterio
Debutó a la edad de 15 años y debido a sus habilidades su tío decidió darle este personaje, el personaje de Rey Mysterio, que tiene a principios de los 90, que lo hizo famoso en AAA, ECW, WCW y WWE, además de otras empresas a nivel mundial. Quien no conoce a Rey Mysterio prácticamente vive abajo de una piedra. Sin duda, uno de los luchadores mexicoamericanos más exitosos en la faz de la tierra, en todas las empresas que existen en este planeta. Rey Mysterio habla por sí solo. Es una leyenda viviente y aunque ya es Salón de la Fama, aunque ya está cerca del retiro y aunque se pueden hablar muy buenas cosas de Rey Mysterio, hay un misterio, valga la redundancia, que aqueja a este luchador. Y es que desde que Rey Mysterio está en la lucha libre, no han pasado buenas cosas con los luchadores enmascarados. Vamos a comenzar con su estancia en WCW. Rey Mysterio, como mexicoamericano, lógicamente tuvo gran protagonismo en WCW. Pero también llegaron mexicanos 100%, como Juventud Guerrera y Psicosis, que en aquel entonces, dentro de todos los luchadores enmascarados, eran los que más destacaban, los que más conectaban con el público. Pues resulta que estos luchadores perdieron su tapa y eran luchadores que de cierta manera se le comparaban a Rey Mysterio en cuestión de calidad. Incluso se dudaba quién era mejor. Muchos ponían a Rey Mysterio y muchos ponían a Juventud. Vamos a hablar solamente de cuestiones luchísticas porque en cuestión de idioma, carisma, quizá Rey Mysterio era mejor. Pero estos dos luchadores, en la etapa de Rey Mysterio, perdieron su máscara. Aunque también paulatinamente la perdió Rey Mysterio. Pero hay que recordar que años después, cuando llega a WWE, llega enmascarado, ya que Vince McMahon le pide que tenga esta máscara. Rey Mysterio funge o es el único luchador enmascarado que tiene la empresa durante bastante tiempo. Y durante mucho tiempo no llegaba ningún luchador enmascarado. Llegaban luchadores mexicanos, los mismos Super Crazy, Psicosis, Juventud, pero estos luchadores no tenían máscara, así que están en otro lugar. Por ahí llegó Alberto el Patrón, que ya sabemos cómo le fue, que le fue muy bien. Pero esa es otra historia. Los luchadores mexicoamericanos, y sobre todo mexicanos, no han tenido éxito desde que está Rey Mysterio y es el luchador enmascarado. Luchador que se presenta con máscara no tiene éxito. Comenzaremos por Sin Cara, un luchador ícono dentro del consejo, el último boom de la lucha libre en la lucha libre mexicana. Llega a WWE y lamentablemente no le va bien. Las lesiones, los problemas en backstage, problemas de no acoplarse al idioma, al estilo de lucha libre, lo hacen fracasar. Por más que WWE trató de hacerlo el relevo generacional de Rey Mysterio, incluso teniendo el mismo apoyo de Rey Mysterio, no se logró. Posteriormente, luchadores como el otro Sin Cara tampoco despegó. Aunque daba buenas luchas, aunque sí hablaba inglés, tenía más experiencia en el wrestling americano, hablaba el idioma, tenía más estatura, tampoco pegó el personaje. Kalisto, mexicoamericano, dominando el idioma. Lo ponen incluso a tener triunfos importantes contra figuras como Alberto el Patrón, es campeón de Estados Unidos, tiene el respaldo también de Rey Mysterio y tampoco pasa nada con él. Posteriormente han llegado otros mexicanos, claramente, como Fénix, Penta y Dragon Lee. Y sí, en el caso de Dragon Lee,
fue campeón de NXT, campeón norteamericano y recientemente campeón en parejas de WWE. En el caso de Penta y Fénix no han ganado absolutamente nada, pero tienen cierta relevancia. Lamentablemente, luchador mexicano enmascarado que llega ahí no es protagonista. Y esto sería debido a Rey Mysterio, a la sombra que causa la figura de Rey Mysterio. No es que Rey Mysterio lo esté ocasionando directamente, sino que es tan grande su figura que acaba eclipsando a los mexicanos enmascarados. ¿Y por qué hablo de los mexicanos o mexicoamericanos enmascarados? Porque luchadores que no tienen máscara han brillado más. El caso de Alberto el Patrón, que ganó todo lo habido y por haber, o el mismo caso de Dominic Mysterio, que destaca sin tener una máscara, pero que posiblemente si lo hubiera tenido, no le hubiera ido igual de bien. ¿Será que en el futuro algún luchador tenga ese mismo protagonismo que tiene Rey Mysterio? Porque parece imposible. Parece que WWE se ha empeñado en tener a un sustituto que la propia figura de Rey Mysterio acaba eclipsando a esos luchadores. Algo que sin duda parece ser una maldición, porque ningún luchador enmascarado ha llegado a los niveles que tiene Rey Mysterio. En nuestro último caso hablaremos de dos leyendas de la lucha libre mexicana que son plenamente reconocidas no solamente en México, sino a nivel mundial. Las máscaras son las más famosas que tiene la lucha libre nacional. Y claro, estamos hablando del Santo y Blue Demon. Dos luchadores protagonistas, dos luchadores que uno no se ve sin el otro, que si bien fueron amigos en la vida real, también fueron enemigos en la vida real. También fueron protagonistas de películas, de la importancia que tuvo incluso la televisión en aquel entonces en nuestro país, y de crear una cultura completamente relacionada a la lucha libre mexicana. Si hoy en día conocemos a la lucha libre mexicana o la conocen a nivel mundial, se debe a estos dos personajes que con el paso del tiempo han tenido sucesores. El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., y ahora en la actualidad el Santo Jr. y Blue Demon tercera generación. Sin embargo, a lo largo de la historia se han hablado de muchas situaciones extrañas alrededor del Hijo del Santo y de Blue Demon. Hay situaciones relacionadas con el Santo sobre su fallecimiento, sobre aquella situación donde se quita la máscara, sobre que ya presentía que esto iba a suceder, o de Blue Demon, que aparentemente estaba queriendo tener este duelo de apuestas con el Santo, pero que esto nunca se llegó a dar. Pero pocos conocen una historia muy interesante de ambos personajes. Hay que recordar que ambos personajes eran la base de la lucha libre mexicana, los más famosos, los más talentosos, los más taquilleros y los que más generaban en todo ámbito. Como negocio, era importante tenerlos a ambos. Si uno faltaba, el otro carecía. Ambos se complementaban, tanto si eran amigos como enemigos. Por lo cual, siempre se veía la posibilidad de enfrentarlos. Y qué mejor de enfrentarlos en uno de los duelos más importantes de la lucha libre mexicana, el duelo de apuestas, el duelo de máscaras. Un duelo que mucha gente lo esperaba, que mucha gente tenía pronóstico reservado. Muchos pensaban que luchísticamente Blue Demon superaba por mucho al Santo, pero era tan grande la figura del Santo que podría ganarle incluso al mismo Blue Demon.
aunque cada uno de los aficionados tenía su favorito y en la actualidad lo sigue teniendo, esta lucha era de pronóstico reservado. Sin embargo, nunca se supo al 100% por qué no se dio un duelo de apuestas. El Hijo del Santo menciona que su padre en mucho tiempo propuso esta idea, hacer el duelo de apuestas, pero que por otra parte no estaba completamente convencido, debido a las grandes figuras que eran ambos. Sin embargo, Blue Demon Jr. contó una historia peculiar hace algún tiempo, mencionando que su propio padre le había contado que en alguna ocasión él había hablado con el santo y le había propuesto hacer un duelo de apuestas. Un duelo de apuestas que no era tanto por esta situación de la lucha libre, sino era una cuestión de honor. ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el mejor luchador? Y basado en esto, habló a solas con el santo. Una plática que no llegó lamentablemente a nada. Porque dicho por el hijo de la leyenda azul, Blue Demon, aparentemente el santo no aceptó. Y le habría dicho al demonio azul que era innecesaria esta lucha. Que eran tan grandes sus imágenes, era tan grande prácticamente su carrera, que al hacer esta lucha solo afectaban al otro. Y en sí, a la lucha libre mexicana. Esto quiere decir que el santo sabía de lo que representaba que uno de ellos perdiera la tapa, que uno de ellos se quedara sin incógnita, que uno de ellos pudiera revelar su rostro. Sabía que en ese momento el negocio se caía, que la imagen del santo no sería lo mismo ni ganando ni perdiendo, e igualmente la de Blue Demon. Ante esto, Blue Demon prácticamente estuvo desconcertado porque él sí quería esa lucha, más allá del negocio. Pero al parecer el santo sabía lo que representaba tanto Demon como él para la lucha libre. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si una de estas máscaras de estas leyendas hubiera caído? ¿Qué hubiera sucedido para la lucha libre? Porque hoy en día, aunque ya pasaron bastantes años, si le preguntan a alguien de la lucha libre mexicana y le muestran las máscaras de estos dos personajes, posiblemente los reconozca. ¿Será que si hubiera pasado esta situación, la lucha libre mexicana no hubiera tenido ese auge? ¿Qué hubiera pasado con los descendientes? ¿Qué hubiera pasado con un Demon Jr.? ¿Qué hubiera pasado con un Hijo del Santo? ¿Sus carreras serían diferentes? ¿Les hubiera afectado que alguno de sus padres perdiera la tapa? ¿Qué hubiera pasado con esta historia? ¿Qué hubiera pasado si el Hijo del Santo hubiera visto caer a su padre frente a Blue Demon? Vaya, sin duda, una de las historias más interesantes de la lucha libre, que nos habla de que en aquellas épocas de la lucha libre, donde eran las mejores épocas, la época dorada de este deporte, ya se cuidaba ese tipo de cosas. Sí, quizá no lo sabíamos, sí, quizá pensábamos que era más legítimo o más parte de la realidad que de la fantasía, pero nos estamos dando cuenta que no fue así, y que si eso se hacía hace bastante tiempo, ¿qué tantas cosas no se harán hoy en día para el bien o para el mal del deporte espectáculo? Y tenemos que hablar de la lucha libre primero en general. Como tal, hay que mencionar que la lucha libre pues siempre ha sacado diversas estrellas que normalmente debutan jóvenes, que con el paso del tiempo se comienzan a posicionar, a consolidar
y posteriormente se convierten en ídolos, en íconos y a veces en algunas ocasiones hasta en leyendas. Y este fue el caso de El Hijo del Perro, que es un luchador que es mundialmente conocido por, lógicamente, estar en la lucha libre mexicana, pero también por esta situación lamentable que sucedió con este luchador. Pero, ¿quién es el Hijo del Perro? Yo sé que todos saben quién es el Hijo del Perro, o medianamente tienen ese conocimiento, pero habrá gente que quizá por ahí es muy joven o no conoció del todo a este luchador. Pues el Hijo del Perro fue el hijo de una gran leyenda, Pedro Aguayo, el Perro Aguayo, un luchador que prácticamente fue una estrella como rudo o como técnico de la lucha libre mexicana, que tenía un estilo recio, que tuvo grandes rivalidades contra los Dinamita, contra El Santo y contra Conan. Un luchador que era querido, pero también en su faceta de rudo era odiado, pero un luchador que se entregaba en cada función de lucha libre. Por ende, pues era lógico pensar que iba a tener continuador, que iba a tener un hijo que se dedicara a este deporte. Y este fue ni más ni menos que el Hijo del Perro, que desde muy pequeño tenía bien claro qué quería ser. Quería ser como su papá, como su héroe, quería ser luchador. Y esto incluso lo plasmó en entrevistas, mencionando que ese era su destino, esa era su meta. Y lo consiguió. Prácticamente en un inicio se veía como este luchador paseaba ahí en las funciones de lucha libre donde se encontraba su padre. Ya incluso lo acompañaba a las luchas. Primero, lógicamente, como parte de los aficionados, estando con el público, pero posteriormente siendo parte esencial como acompañante, como second. Y este fue, digamos, los primeros papeles, las primeras apariciones que tuvo este luchador. Pero posteriormente, debido a que entrenó y que su padre, pues lógicamente también lo estaba entrenando, pues debutó en la lucha libre mexicana, específicamente en la empresa AAA, en el año de 1995. Y este luchador, pues a pesar de ser muy joven, ya que tenía 15 años, debutaría ni más ni menos que en una lucha donde Rey Mysterio lo acompañaría. Un Rey Mysterio que ya había debutado, que también era muy joven, pero que ya estaba destacando debido a sus grandes habilidades dentro de AAA. De hecho, en ese mismo año, Rey Mysterio se iría a Estados Unidos, a probar suerte a Estados Unidos, pero ese debut del Hijo del Perro lo tendría junto a Rey Mysterio en el año de 1995. Y pues lamentablemente, después de bastante tiempo de carrera, donde el Hijo del Perro pues hizo carrera en AAA, hizo carrera en el Consejo, fundó los Perros del Mal, regresó a AAA, se convirtió en un ícono de esta compañía. Pues la realidad es que este luchador pues tuvo un trágico final, una situación que a ningún luchador se le desea, y tuvo pues lamentablemente esta situación que le causó pues la pérdida de la vida. Lamentablemente se fue a la Arena Celestial en el año 2015 en una función en Tijuana, México. Que bueno, ya sabemos los pormenores que sucedió porque tuvo una mala caída, una lesión cervical que lamentablemente pues le causó esta, pues digamos, la pérdida, ¿no? de la vida. Y pues bueno, hay muchas cosas alrededor de esta situación. Se hablan de negligencias, se habla quizá también de que no hubo el equipo médico correcto y muchas situaciones, pues digamos, un poquito escabrosas, ¿no? Porque evidenciaron todo lo que pasó o lo que sigue pasando incluso en la lucha libre mexicana respecto a este tipo de protocolos. Pero lo más interesante de todo esto es que en la primera lucha
el Hijo del Perro debutó al lado de Rey Mysterio. Y en la última lucha, Rey Mysterio estuvo involucrado, no como pareja en esta ocasión, no como parte de su equipo, pero sí dentro del ring como rival. Hay que recordar que su última lucha fue un duelo 2 contra 2. Y lógicamente Rey Mysterio quedó muy afectado, porque Rey Mysterio pues se llevaba bien con el Hijo del Perro, podríamos decir que tenía hasta una amistad, y pues fue algo choqueante para él, porque de haber conectado esa movida pues lo hubiera lastimado más. Y pues hay que decir que en esa época el escrutinio público que tuvo Rey Mysterio por parte de muchos aficionados que lo acusaban directamente de haber atentado contra la vida del Hijo del Perro, aunque esto no fue así, pues lo afectó demasiado. Imagínense ahora saber que él fue el acompañante en su lucha de debut y también lamentablemente quien lo despidió de la lucha libre. No porque se haya retirado lógicamente, sino porque lamentablemente esta lucha fue la última que tuvo en vida. Uno de esos sucesos que no tienen explicación, uno de esos sucesos que pueden pasar uno entre 100,000, pero que le pasó a Rey Mysterio. No por nada Rey Mysterio se cuestionó incluso seguir dentro de la lucha libre mexicana, continuar dentro de este deporte, pero recibió apoyo de su familia, apoyo de aficionados, de compañeros, y entendió que él no fue el culpable de esta lamentable situación, pero sin duda pues ha de haber sido completamente difícil sobrellevar que él fue el acompañante en ambas luchas, en el inicio y en el fin del Hijo del Perro. Algo que simplemente podemos contemplar como algo misterioso, algo extranormal o simplemente una coincidencia desagradable. Ahora pasaremos a uno de los eventos más importantes que ha habido a lo largo de la lucha libre mexicana, y estamos hablando de Padrísimo. Padrísimo 1.0, porque bueno, ya con el paso del tiempo se ha hablado de otra posibilidad de hacer otro Padrísimo, lo cual se ve lejano, se ve muy lejano, pero ese Padrísimo marcó historia. Hay que recordar que ese evento se realizó el Día del Padre en el año 2000. Y para aquellos que todavía no habían nacido, este evento se realizó por parte de Televisa. Televisa prácticamente hizo un evento con las empresas más grandes del momento, el Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, quienes tenían a su mando, pues lógicamente, a los dueños, a los presidentes. Por una parte, Paco Alonso, presidente desde hace ya bastante tiempo en esa época del Consejo Mundial. Y por otra parte, a Antonio Peña, que tenía la AAA desde 1992. Prácticamente estas empresas eran rivales, existía una enemistad. Pero esto no era solo porque sí, existía una enemistad porque Antonio Peña trabajaba para el Consejo como parte de programación. El Consejo le brindó esa oportunidad y Antonio Peña hacía muy bien su trabajo a principios de los 90. Sin embargo, gracias a Televisa, gracias a Antonio Peña, decidieron crear una nueva empresa ajena al Consejo. Y esto no tendría absolutamente nada de malo. Crear una nueva empresa, posicionarse dentro de la lucha libre, pues es algo normal, siempre ha sido algo nuevo, algo que normalmente se viene haciendo año tras año. Nuevas empresas salen y compiten con las empresas establecidas. Pero aquí el problema era que Televisa obligó a Antonio Peña a crear esta empresa, incluso el nombre de AAA era parte de Televisa, era un nombre que la propia Televisa le otorgó a AAA. Y es por eso que la AAA tiene un nombre tan raro como Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos. Pero esto no solamente fue todo, sino que Antonio Peña decidió llevarse al talento del Consejo, que hay que decirlo, el Consejo Mundial de Lucha Libre no estaba pasando por buenos momentos en aquella época, ya que había problemas un tanto económicos
no todos los luchadores recibían buenas pagas, no había tan buenas entradas en las arenas del consejo, y esto es algo que los luchadores de la época han comentado a lo largo de la historia. Por eso, muchos luchadores fueron convencidos por Antonio Peña para irse a esta nueva empresa, la AAA. Lógicamente no los iba a convencer si no hubiera habido este tipo de problemas. Se fueron por promesas de tener un mejor salario, mejores posiciones e incluso estar involucrados en cuestiones administrativas de la AAA. Por ende, el propio Consejo Mundial de Lucha Libre tenía una rivalidad acérrima con la AAA y con Antonio Peña, porque esto era una alta traición. Lo raro de todo esto es que el Consejo seguía en las transmisiones televisivas de Televisa, tenían un acuerdo televisivo, a pesar de que sabía que Televisa había creado este proyecto de la AAA. Por ende, durante mucho tiempo, tanto AAA como el Consejo, pues prácticamente nunca se mezclaron. Y podríamos decir que ese conflicto sigue hasta la actualidad porque se sigue sin mezclar. A pesar de que han pasado distintas épocas, que han pasado los años, que han pasado distintos presidentes, este tipo de situación no se ha podido arreglar. Pero en aquel año 2000, Televisa obligó a ambas empresas a hacer un evento conjunto con justificación o con motivo de hacer la celebración del Día del Padre. Ambas empresas no estaban de acuerdo, hay que decirlo, ni Antonio Peña, ni Paco Alonso, ni el Consejo, ni AAA, pero fueron prácticamente obligados. Esta función se hizo en la Plaza de Toros México, donde independientemente de los encuentros, pues se llevó a cabo una función donde enfrentaban luchadores del Consejo con luchadores de AAA. Y sí, las máximas estrellas de ambas empresas. En esta función, al final, el Consejo se llevó la victoria, pero hubieron dinámicas que de cierta manera pues se veían reales, peleas reales, golpes legítimos, disputas personales, profesionales, discrepancias, actitudes quizá más allá de lo profesional, actitudes que eran completamente verídicas. Y lo lamentable de todo esto es que a pesar de que fueron obligados a realizar esta función, en taquilla y como un producto televisivo fue completamente un fraude, ya que este evento no tuvo tanta difusión en aquel entonces, a pesar de que las empresas sí llegaron a promocionarlo de alguna manera, no tuvo el impacto en taquilla y en televisión. Muchos ni siquiera recuerdan haber visto este evento, muchos incluso solamente llegaron a saber de él por cuestiones de revistas, periódicos o alguna lucha que por ahí llegaron a conocer. Pero si le preguntan a algunos aficionados de la época, pocos podrán hablar de qué luchas se realizaron o qué luchadores participaron, porque lamentablemente la mercadotecnia, la publicidad se vio reflejada en la taquilla y en la poca asistencia que tuvo. No es que haya habido un vacío abismal, pero claramente en la función se veía asientos y lugares desocupados, lo cual claramente evidenciaba la enemistad de ambas empresas, el poco compromiso de ambas empresas y la forzada prácticamente solicitud de Televisa a llevar a cabo un evento que ambas empresas no querían tener. Es por eso que con el paso del tiempo y con esta situación, estas empresas se volvieron a negar a tener un evento así, porque Televisa tenía planeado que este evento fuera algo prácticamente anual o que fuera a tener continuidad, pero no se llevó a cabo debido a que ambas empresas se negaron totalmente a volverlo a hacer. Honestamente, jamás le interesó potenciar a la lucha libre, potenciar el producto de la lucha libre mexicana, porque incluso hasta en ese evento este tipo de transmisión no tuvo dicha difusión. Y si bien muchos aficionados vimos la lucha libre de AAA y del Consejo, fue por amor a estas empresas, a la lucha libre nacional, pero los horarios no eran top, no eran horarios estelares, no eran horarios de prioridad.
por lo cual estuvo más que claro que este evento fue un completo fraude en cuestión luchística y en cuestión prácticamente mercadológica. Uno de los fraudes maquilados por Televisa. En nuestro último caso hablaremos de un tema breve pero muy interesante. La lucha libre mexicana se caracteriza por los personajes pintorescos, extraños, incluso hasta algunos caricaturescos, o podríamos decir los míticos, divinos, o de cierta manera que tienen una esencia diferente a los personajes de otro tipo de lucha libre. Y es que si bien existen personajes interesantes en el wrestling, en la lucha libre japonesa, la lucha libre mexicana prácticamente destaca por los personajes enmascarados que tiene, que es algo que en los últimos años ha permeado otros países, que muchos luchadores decidan respetar la cultura de la máscara e incluso usar una. Pero la realidad es que la lucha libre mexicana tiene eso internalizado, y con el paso del tiempo hemos visto cualquier clase de personajes que existen dentro de la lucha libre nacional. Personajes que tienen que ver con Dios, con deidades, con animales e incluso personajes que tienen que ver con la muerte. Sin embargo, una de las cosas más interesantes que ha pasado a lo largo de la historia con la lucha libre es que normalmente cuando un luchador interpreta un personaje, se tiene en mente que éste lo interprete durante toda su carrera. No podemos, por ejemplo, imaginarnos a un Mil Máscaras o un Canek sin la persona que está atrás de la máscara. No podemos imaginarnos quizá un cibernético con esa máscara mítica que usó durante bastante tiempo. No podemos imaginarnos quizá un 100 caras que estuviera atrás otra persona completamente diferente a Carmelo Reyes. Sin embargo, en la lucha libre mexicana se evidenció algo que pocos conocían en los últimos años. Y es que luchadores como el Zorro mencionaron que en algún momento usaron el personaje de la Parca. Sí, se había puesto la indumentaria para interpretar este personaje, aunque él tenía otro personaje. Y es que las circunstancias lo llevaron a utilizar ese mismo porque la Parca original no se podía presentar. O el caso de Abismo Negro, que cuando se supo la noticia de su fallecimiento tenía otra función, una función a la cual se tenía que presentar, pero lógicamente por esta situación no pudo hacerlo. Y el luchador Laredo Kid fue quien se puso el equipo de Abismo Negro y se presentó en esa función. Y muchos aficionados se dieron cuenta de esto y tacharon de fraude a esa función y a ese luchador. Y durante mucho tiempo no se supo quién estaba detrás de este personaje, quién era ese Abismo Negro si Abismo Negro acababa de fallecer, hasta que Laredo Kid lo confesaría años después. Pero todo esto nos llevaría a la pregunta importante: ¿qué otros luchadores habrán sido sustituidos por otros luchadores que no tenían nada que ver con el personaje? ¿Qué otros luchadores por diversas circunstancias utilizaron esos personajes? ¿Esto se podría considerar un fraude o no podría considerarse así? ¿Y cuántas versiones de estos personajes se han presentado en la lucha libre mexicana y no sabemos de ellos? Esto sin duda abre debate en la lucha libre nacional. Porque ¿cuántos personajes pudieron haber sido interpretados por otros luchadores, incluso luchadores igual de importantes? Y no solamente en una función, sino incluso por temporadas. ¿Será que de estas situaciones también vengan los mitos como aquel de los villanos que se cambiaron la máscara y que uno luchó por otro? ¿O tantos mitos similares donde se decía que luchadores no se parecían a la hora de luchar y había otro luchador atrás de él, pero que literalmente nunca se pudo comprobar? ¿Y esto es parte de la magia de la lucha libre? ¿Es algo legítimo o es algo ilegítimo? Sin duda, uno de esos misterios que tarde o temprano va a empezar a arrojar más casos y evidencias sobre este tipo de situaciones. Pero bueno amigos, este fue un episodio breve sobre los oscuros secretos de la lucha libre mexicana. Si les gustó este video, compartan, comenten, dejen su like y activen la campana. Al final de este video pueden ver uno de los episodios anteriores. Sin más, yo soy BTM y me despido de ustedes. Hasta luego.